Según el diagnóstico sobre los pueblos indígenas que existen en El Salvador, hay algunos departamentos en los cuales todavía practican el idioma náhuatl, como por ejemplo el departamento de Huachapán, el de Santa Ana, el de Sonsonate, el de San Salvador, el de La Libertad, el de La Paz y el de Chalatenango, ya que con esto deriva en algunos pueblos el idioma náhuatl, que es lo que hablan en algunos pueblos. También en territorio salvadoreño hay algunos pueblos indígenas, como por ejemplo los Lempas, los Chorpis y los Pipiles, también los Cacaopera y los Nonualcos, aunque ahora en día solo existen pocos pueblos, como por ejemplo los Pipiles, los Chortes y los Popones, ya que algunos indígenas son de avanzada edad, ya que conforme a los años fueron adaptando nuevas culturas, pero siempre hay palabras que se practican diariamente. Algunos no se las saben, pero les daré ejemplos, como apapachar, que significa ablandar con los dedos, aguacate, que significa testículos, y estique, que significa botana de maíz. En El Salvador existen colectivos que buscan revitalizar y enseñar la lengua náhuatl. La mayoría de estos grupos están conformados por jóvenes que aprendieron a hablar náhuatl gracias a guías didácticas y estudios que realizaron lingüísticas e investigadores que estudiaron el idioma. Otra parte de estos jóvenes terminaron de aprender el idioma bajo la instrucción directa de los hablantes nativos del náhuatl. La actual población de hablantes del náhuatl vive en condiciones precarias y casos más graves en extrema pobreza. Los nahuatlantes están tan ocupados en sobrevivir que la enseñanza de su idioma propio lo dejan en segundo plano. Sin embargo, con esta declaración se abre camino para comenzar así a enfocarse en el reconocimiento de ellas. El pipil o el náhuatl es la lengua hablada originalmente por los pipiles, relacionada con el náhuatl hablado en México por los toltecas y todavía recordado por sus descendientes. Los pipiles y los salvadoreños se refieren generalmente a la lengua como náhuatl, el término pipil como nombre para la lengua y utilizado por la comunidad de estudiantes internacionales para distinguirla principalmente de las variantes del náhuatl de México. El náhuatl es una lengua nativa salvadoreña y el náhuatl con L al final es una lengua nativa mexicana. Son idiomas que pueden tener un nombre muy similar, pero toda su composición es diferente, su gramática, su sintaxis y solo un par de raíces que se pueden entender y que resultan muy similares. Buenas, yo vengo a hablar sobre el por qué creemos que la lengua náhuatl está desapareciendo en El Salvador. Tomé un poco de apuntes ya que a mí se me hizo o se me dificulta memorizarme las cosas, pero saqué un poco de información del por qué creemos los salvadoreños de que el náhuatl ya no está existiendo en El Salvador. Fue por temor a ser asesinados o encarcelados o discriminados por dicho nombre que le pusieron a la masacre 32, lo cual llevó a los pocos habitantes náhuatl a acoplarse al idioma español y a las nuevas generaciones, la cual se desinteresaron por aprender la lengua de sus ancestros. Por eso en El Salvador existen colectivos que buscan rehabilitar o enseñar la lengua náhuatl, lo cual están formados por jóvenes que aprendieron a hablar gracias a sus guías, lo cual los pocos habitantes de la lengua náhuatl viven en condiciones precarias
o casos graves como la pobreza. También es importante decir que en El Salvador el idioma natal es el náhuatl, pero sin L al final, ya que es un idioma nativo del territorio mexicano. Gracias. Mi persona, Christopher Leal, viene a hablarles un poco sobre la lengua náhuatl, cuál es su condición presente y qué es lo que le depara su futuro, y también en qué zonas se encuentran estas regiones aún activas en nuestro país y en el mundo. Muy bien, la lengua náhuatl es una lengua que en la actualidad en nuestro país es muy raramente utilizada, ya que solo los departamentos de Sonsonate y Aguachapán poseen aún habitantes que hablan esta lengua náhuatl. En los municipios de estos departamentos en los que aún se encuentra la lengua náhuatl son Huiznahuat, ubicado en Sonsonate, y Santo Domingo de Guzmán, ubicado en Aguachapán. Un estudio remarcado en el año de 1986, en el siglo XX, el siglo pasado, demuestra que en estos dos municipios, la cantidad de hablantes era nada más de 200 habitantes, y todos estos habitantes eran de avanzada edad, lo que significa que estas lenguas náhuatl y sus generaciones están decayendo poco a poco. Muy bien, entonces hablaremos ahora lo que les depara el futuro. A pesar de que es una lengua en peligro, el náhuatl, los gobiernos, por ejemplo en nuestro país, no están haciendo y no están tomando ninguna medida o cartas en el asunto para solucionar este problema, ya que, como se destacaba, en nuestro país, de los 6 millones, casi 7 millones de habitantes que existen, solo 200 personas hablan aún esta lengua náhuatl, y pues se corre el peligro de que en los siguientes años esta lengua pueda desaparecer. Así que nosotros somos los que tenemos que tomar cartas en el asunto, y también hay otras instituciones que ya están tomando cartas en el asunto, como lo es la ACCIES, que significa la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador, junto con la Universidad Don Bosco, que están iniciando programas para empezar a fomentar en los jóvenes esta lengua náhuatl, para que así conservarla y evitar su futura extinción en los futuros años. Gracias.